Llévame a mí en su lugar, suplicó la criada regordeta, sin saber que el intruso era el mismísimo jefe de la mafia. La tormenta afuera hacía eco del caos dentro de la propiedad Harrington, donde mercenarios armados ya habían convertido la gran biblioteca en una tumba. Arrodillada en el rígido uniforme que le quedaba demasiado pequeño, Beatriz observaba la aterradora situación con manos temblorosas. Con un desesperado destello de valentía, Beatriz lanzó el cuerpo pesado en la línea de fuego. Llévame a mí en su lugar, suplicó, sin saber que negociaba con el hombre más peligroso de la ciudad. La lluvia de medianoche golpeaba los ventanales del suelo al techo de la propiedad Harrington, enmascarando el sonido de la pesadilla que se aproximaba. En la espaciosa y tenuemente iluminada gran biblioteca, Beatriz estaba a gatas, fregando obstinadamente una mancha de vino de la antigua alfombra persa. Con 240 libras, el trabajo físico era agotador. El uniforme estándar de doncella, un rígido vestido de algodón almidonado que el ama de llaves había pedido pasivo-agresivamente una talla demasiado pequeño, se clavaba en la suave carne de la cintura y los muslos. El sudor le perleaba en la frente, humedeciendo los rizos castaños. Beatriz estaba acostumbrada a ser invisible. Para el millonario Richard Harrington y la venenosa esposa Margaret, Beatriz era poco más que un mueble, una chica gorda y torpe que solo seguía en nómina porque trabajaba por una fracción del salario estándar. Beatriz soportaba las burlas diarias sobre el peso y los crueles chistes susurrados en los pasillos porque desesperadamente necesitaba el dinero. El pesado reloj de péndulo en el rincón comenzó a dar las campanadas de medianoche. En el tercer golpe, la electricidad de toda la propiedad murió. La repentina y sofocante oscuridad era absoluta. El zumbido del aire acondicionado central cesó, dejando un silencio aterrador. Beatriz se congeló, con la esponja húmeda flotando sobre la alfombra. A través de los altos ventanales, Beatriz vio las luces de seguridad del perímetro cortocircuitarse y apagarse en rápida sucesión. Luego llegó el sonido. Un pesado y sincronizado golpeteo de botas tácticas sobre el mármol del vestíbulo afuera de la biblioteca. No era el torpe tropiezo de ladrones comunes. Era el movimiento calculado y depredador de una unidad militar. Beatriz retrocedió a gatas, con el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. Beatriz metió el cuerpo pesado en el estrecho hueco entre una enorme estantería de caoba y las pesadas cortinas de terciopelo, conteniendo el aliento. Las puertas dobles de la biblioteca fueron pateadas abiertas con suficiente fuerza para astillar la madera. Los haces de linternas tácticas cortaron la oscuridad, proyectando largas y frenéticas sombras por el cuarto. 6 hombres vestidos de negro con equipos tácticos y chalecos antibalas entraron con los fusiles levantados y barriendo el perímetro. Detrás de ellos, 2 hombres más arrastraron a Richard y Margaret Harrington hacia el cuarto, lanzándolos al suelo como sacos de harina. Margaret lloraba histéricamente, con el camisón de seda rasgado, mientras Richard balbuceaba amenazas vacías, con la cara pálida y golpeada. Finalmente, el arquitecto de la invasión entró por las puertas destrozadas. A diferencia de los demás, llevaba un traje a medida de 3 piezas gris carbón que parecía completamente fuera de lugar entre la armadura táctica. Sin embargo, comandaba el cuarto con una autoridad absoluta y aterradora. Dominique no llevaba máscara. La cara era un retrato llamativo de cruel frialdad aristocrática. Mandíbula afilada, cabello oscuro peinado hacia atrás, y ojos tan muertos y negros como la noche afuera. Este era Dominique Costanza, el despiadado jefe del sindicato criminal Costanza. Richard, la voz de Dominique era un barítono bajo y resonante que envió escalofríos por la columna vertebral de Beatriz. «Tienes algo que me pertenece». «No sé de qué hablas», lloró Richard, arrastrándose hacia atrás hasta que la espalda golpeó un sofá de cuero. «Te lo juro por Dios, Costanza, no tengo los libros de contabilidad». Dominique suspiró, un sonido de profunda decepción. Dominique sacó una elegante pistola suprimida de la funda del hombro con aterradora casualidad. Esperaba esta tediosa negativa, pero no tengo tiempo para una búsqueda del tesoro. Dominique hizo un gesto a uno de los hombres, quien salió al pasillo y arrastró a otra figura hacia la biblioteca. Beatriz se tapó la boca para ahogar un jadeo. Era Sara, la joven doncella de cocina de 16 años. Sara sollozaba, con la delgada figura temblando incontrolablemente mientras un mercenario la obligaba a arrodillarse junto a los Harrington. «Verás, Richard», dijo Dominique, apuntando el cañón del arma directamente a la nuca de la llorosa adolescente. «Encuentro que los hombres sin moral raramente se preocupan por sus propias esposas,
Pero veamos cuánta sangre inocente estás dispuesto a ver acumularse en la alfombra cara antes de que mejore tu memoria. El dedo de Dominique se apretó en el gatillo. Beatriz no pensó. Impulsada por un ciego instinto maternal para proteger a la única persona en la casa que alguna vez la había tratado con amabilidad, Beatriz estalló desde el escondite. «No», gritó Beatriz, con la voz desgarrando el tenso silencio. Cada haz de linterna se disparó instantáneamente hacia ella. Beatriz trastabilló hacia adelante, con el pesado y suave cuerpo posicionándose directamente entre el arma de Dominique y la aterrorizada adolescente. Beatriz cayó de rodillas en el suelo, ignorando el agudo dolor irradiando por las espinillas. «Llévame a mí en su lugar», suplicó Beatriz, con el pecho agitándose mientras las lágrimas corrían por las sonrojadas y redondas mejillas. Beatriz miró directamente a los fríos y negros ojos de Dominique Costanza. «Por favor. Es solo una niña. No sabe nada. Yo soy doncella señor. Conozco la casa. Solo déjala ir. Llévame a mí en su lugar». La biblioteca quedó completamente en silencio, salvo por el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Dominique bajó el arma levemente, inclinando la cabeza mientras estudiaba a la mujer arrodillada ante él. Beatriz temblaba violentamente, con la cara manchada de suciedad y lágrimas, el cuerpo rechoncho vestido con el uniforme mal ajustado. En todos los aspectos, era una aterradora, ordinaria y gorda doncella. Y sin embargo, se había lanzado voluntariamente frente a un arma cargada para salvar a otra persona. En el despiadado y ensangrentado mundo de Dominique, el sacrificio desinteresado era un mito. «Tú», murmuró Dominique, con la voz impregnada de una repentina y oscura curiosidad. «Estás ofreciendo tu vida por la de ella». «Sí», jadeó Beatriz, cerrando los ojos con fuerza, esperando la bala. «Solo deja que ella huya». Dominique la miró fijamente por un largo y agonizante momento. Una lenta y escalofriante sonrisa tocó las comisuras de la boca de Dominique. «Trato. Dejen ir a la niña». Dominique ordenó sin romper el contacto visual con Beatriz. El mercenario soltó a Sara, quien inmediatamente se puso de pie de un salto y huyó llorando hacia los oscuros corredores. Beatriz soltó un tembloroso aliento de alivio, pero el alivio fue fugaz cuando Dominique entró en el espacio personal de Beatriz. Dominique extendió la gran mano enguantada, agarrando el grueso brazo superior de Beatriz, y la levantó a los pies con una facilidad asombrosa. «Dijiste que conoces la casa», declaró Dominique, con el agarre firme pero sin dejar moretones. «Richard tiene el hábito de hacer renovaciones secretas no declaradas, activos ocultos, cajas fuertes, búnkeres. Llévame a ellos». Beatriz echó un vistazo a Richard Harrington, quien la miraba con un odio venenoso. «Si se lo muestras, vaca gorda, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar», escupió Richard. Dominique ni siquiera miró a Richard. Dominique simplemente levantó el arma y disparó un tiro suprimido directamente en la rótula de Richard. El millonario chilló, derrumbándose en un retorciéndose montón en la alfombra mientras Margaret gritaba. «Lidera el camino, cariño», le dijo Dominique a Beatriz con calma, presionando el cañón cálido del arma contra la parte baja de la espalda de Beatriz. Las piernas de Beatriz se sentían de plomo, pero el terror la impulsó hacia adelante. Beatriz condujo a Dominique y a dos de los hombres fuertemente armados fuera de la biblioteca hacia el ala este. Mientras navegaban los oscuros y cavernosos pasillos, la mente de Beatriz corría. Beatriz sabía exactamente lo que Dominique buscaba. Unos meses atrás, mientras cargaba cajas de vino extra al sótano, había accionado accidentalmente un pestillo en un barril de roble vacío, revelando una puerta de acero reforzado oculta detrás de la mampostería. «La bodega de vinos», susurró Beatriz, con la voz temblando. «Subnivel de sótano 2. Hay una pared falsa». «Bien hecho», murmuró Dominique junto al oído de Beatriz, enviando un escalofrío involuntario por la columna vertebral de Beatriz. Al llegar a lo alto de la gran escalinata que bajaba a los sótanos, la tranquila operación se destrozó en caos. Richard Harrington no había confiado solo en la policía local. Tenía un personal de seguridad privado y fuertemente armado en las casas de huéspedes, y finalmente habían movilizado. El cristal de las ventanas del pasillo explotó hacia adentro mientras el fuego automático desgarraba el corredor. «Emboscada, al suelo», rugió Dominique. Antes de que Beatriz pudiera procesar el peligro, Dominique envolvió el pesado brazo alrededor de la cintura de Beatriz, tacleando el peso sustancial de Beatriz al suelo. Golpearon el suelo de mármol con fuerza,
con Dominique protegiendo el cuerpo de Beatriz con el propio mientras las balas masticaban las antiguas paredes de yeso a polvo arriba. Los dos mercenarios de Dominique devolvieron el fuego al instante, con las armas destellando cegadoramente en la oscuridad, pero estaban severamente en desventaja numérica. Moverse hacia las escaleras, ordenó Dominique, levantando a Beatriz. Bajaron a tropiezos por los escalones de piedra hacia el sótano, con el aire denso del olor a cordita y el ensordecedor rugido del tiroteo. Al llegar al descanso inferior, un guardia de Harrington salió de detrás de una estantería de vinos levantando una escopeta. Dominique reaccionó con velocidad letal, disparando 2 veces y derribando al guardia, pero no antes de que el arma del guardia se disparara. El disparo alcanzó a Dominique. Dominique soltó un agudo y gutural gruñido, tambaleándose de lado contra una fila de botellas vintage que se destrozaron, lloviendo vino tinto sobre ellos como sangre. Hacia la puerta, ladró Dominique, apretando el hombro derecho. Beatriz prácticamente lanzó el pesado cuerpo contra el barril de roble específico, buscando frenéticamente el pestillo oculto en la oscuridad. Los gruesos dedos de Beatriz encontraron el metal frío. Beatriz jaló. La pared de ladrillo se abrió con un pesado zumbido mecánico, revelando una gruesa puerta de acero tipo bóveda con un teclado electrónico. Dominique la empujó a un lado, introduciendo un código de anulación maestro sacado de un descifrador digital en el cinturón. La pesada puerta de acero se abrió de golpe. Dominique empujó a Beatriz hacia adentro y se arrastró detrás de ella, golpeando el botón de cierre de emergencia justo cuando las balas comenzaban a pingar contra el grueso metal por fuera. Los pesados cerrojos se cerraron de golpe, sellándolos en absoluto silencio. La iluminación de emergencia parpadeó, proyectando un duro resplandor fluorescente sobre un masivo búnker subterráneo. Era una sala de concreto estéril forrada de racks de servidores, pilas de bonos al portador y lingotes de oro. Pero Beatriz no podía concentrarse en los miles de millones de dólares que la rodeaban. Los ojos de Beatriz estaban fijos en Dominique. El jefe mafioso se derrumbó contra la puerta de acero, resbalando hacia el suelo de concreto. Dominique respiraba con dificultad, con la cara peligrosamente pálida, un marcado contraste con el cabello oscuro. La sangre, espesa, oscura y arterial, pulsaba de una enorme herida cerca de la clavícula, empapando la costosa chaqueta del traje gris. «¿Estás herido?», jadeó Beatriz, congelándose en pánico. «Observación perspicaz», gruñó Dominique, con la cabeza rodando hacia atrás contra el acero. «Me rozó la arteria. Me estoy desangrando». El aliento de Beatriz se cortó. En sus años jóvenes, antes del aumento de peso y la depresión, Beatriz había completado 3 años de enfermería. La formación, largo tiempo dormida, cobró vida instantáneamente en la mente de Beatriz. Si esa arteria no era comprimida, el hombre más peligroso de la ciudad estaría muerto en menos de 3 minutos. Beatriz no vaciló. Beatriz cayó de rodillas junto a Dominique. Las grandes manos, normalmente torpes y objeto de burlas de los empleadores, se movieron con repentina y frenética precisión. Beatriz agarró el cuello de la camisa a medida de Dominique y la rasgó, exponiendo la macabra y burbujeante herida. «¿Qué haces?», gruñó Dominique, intentando empujarla, pero la fuerza de Dominique fallaba rápidamente. «Salvarte la vida. Quédate quieto». Beatriz lo ordenó, con la voz dejando caer el temblor aterrorizado, reemplazado por una repentina autoridad. Beatriz necesitaba masa para empaquetar la herida. Beatriz agarró el dobladillo del grueso delantal de algodón almidonado, hundiendo los fuertes dedos en la tela. Beatriz arrancó una larga y masiva tira completamente. «Esto va a doler», le advirtió Beatriz, con los ojos clavándose en los apagados ojos negros de Dominique. «Hazlo», respiró Dominique. Beatriz hizo una bola con el grueso algodón y lo introdujo directamente en el orificio de la bala, presionando profundamente contra el vaso sanguíneo cortado. Dominique soltó un rugido crudo y agonizante, con el cuerpo arqueándose del suelo de concreto, con la mano sin lesiones disparándose hacia arriba y agarrando el grueso muslo de Beatriz en un agarre de torno de puro dolor. «Respira», gritó Beatriz, apoyando las 240 libras enteras de peso detrás de las manos, empujando el apósito improvisado hacia adentro de la herida para detener el chorro arterial. «Quédate conmigo, Dominique». Beatriz no se dio cuenta de que usó el nombre de pila de Dominique. Beatriz simplemente mantuvo la presión agonizante aplicada, con las propias lágrimas de pánico mezclándose con el sudor en la cara, ignorando completamente el hecho de que estaba cubierta de sangre de un jefe mafioso dentro de una bóveda oculta mientras los segundos avanzaban hacia los minutos.
El flujo de sangre pulsante finalmente comenzó a ralentizarse bajo las manos de Beatriz. La respiración de Dominique se volvió superficial pero estable. Dominique abrió los ojos, con el feroz dolor en ellos atenuándose levemente mientras miraba hacia arriba a la rechoncha y despeinada doncella que lo fijaba ferozmente al suelo. A pesar de la pérdida de sangre, a pesar del agonizante dolor, Dominique Costanza miró a Beatriz no con disgusto ni desprecio, sino con una profunda y aterradora fascinación. «Vaya», susurró Dominique, con una sonrisa ensangrentada cruzando los pálidos labios mientras miraba hacia arriba a la sonrojada cara de Beatriz. «Estás llena de sorpresas, cariño». La sangre le cubría las manos, pegajosa y enfriándose rápidamente en el aire frío y climatizado del búnker subterráneo. Beatriz mantuvo el peso completo presionado contra la clavícula de Dominique, con los músculos gritando en protesta, pero Beatriz se negó a ceder. El agudo olor a hierro y ozono llenaba el espacio confinado. La respiración de Dominique se había estabilizado en un ritmo rasposo y húmedo, pero el peligro del shock hipovolémico se cernía pesadamente sobre ellos. La piel de Dominique estaba fría y sudorosa al tacto, y los normalmente afilados y autoritarios rasgos estaban lacios por la severa pérdida de sangre. «No puedes perder el conocimiento», instruyó Beatriz, con la voz resonando en las paredes de concreto reforzado. Beatriz cambió las rodillas en el duro suelo, combatiendo el agonizante calambre en los pesados muslos. «Si la presión arterial baja más, entrarás en paro. Y no tengo un desfibrilador ni epinefrina en el delantal. Habla conmigo. Mantén los ojos abiertos». Dominique soltó una baja y sin aliento carcajada que rápidamente se convirtió en una mueca. Los ojos oscuros de Dominique parpadearon, combatiendo el pesado tirón del inconsciente, antes de fijarse en la sonrojada y redonda cara de Beatriz. «Mandona. Para ser doncella», gruñó Dominique, con la voz apenas un susurro. «¿Dónde aprendió una chica como tú el triaje de combate?» «Estaba en el último año de enfermería», respondió Beatriz, con el tono cortante y profesional. Era un mecanismo de defensa para enmascarar el absoluto terror de Beatriz. Beatriz aplicó otro agonizante grado de presión a la herida arterial, arrancando un agudo siseo entre los dientes apretados de Dominique. «Antes de que mi vida se desmoronara. Ahora deja de hablar de mí. Necesito asegurar esta herida adecuadamente. No puedo mantener esta presión indefinidamente. Y necesitas un torniquete adecuado o un vendaje de compresión». Beatriz se atrevió a mirar a su alrededor el espacioso y brillantemente iluminado búnker. El santuario oculto de Richard Harrington era un monumento a la codicia corporativa. Estanterías del suelo al techo cargadas de lingotes de oro, bonos offshore y cajas fuertes. Hacia la parte trasera, un elegante escritorio de caoba estaba cargado de computadoras y pilas de libros de contabilidad físicos. «Ahí», murmuró Dominique, siguiendo la mirada de Beatriz hacia un gabinete de suministros de emergencia de metal montado cerca de los racks de servidores. «Harrington, bastardo paranoico. Seguro hay un kit de trauma». «No te muevas», ordenó Beatriz. Lentamente y con cuidado, Beatriz transfirió el peso, manteniendo la presión con una mano, mientras usaba la otra mano y las rodillas para arrastrarse hacia atrás. Beatriz agarró una gruesa pila de bonos al portador de un cajón cercano y los presionó brutalmente fuerte en el algodón ensangrentado, empaquetando el apósito improvisado de la herida. «Sujeta esto», ordenó Beatriz. La grande y manchada de sangre mano de Dominique se cerró sobre los fajos de papel, manteniendo la presión contra el propio hombro. Beatriz se puso de pie a tropiezos, con el pesado pecho agitándose, y corrió hacia el gabinete de metal. Beatriz lo abrió de un tirón. Adentro, para su inmenso alivio, había un kit de trauma de grado militar completamente equipado. Beatriz agarró gasa hemostática, cinta quirúrgica, una grapadora, y gruesos vendajes de compresión. Corriendo de vuelta, Beatriz se arrodilló junto al jefe mafioso. «Esto arderá», advirtió Beatriz, rasgando la gasa hemostática. «Tiene un agente coagulante». «Hazlo», respiró Dominique, con la cabeza rodando hacia atrás contra la puerta de acero. Beatriz trabajó con una eficiencia frenética y practicada. Beatriz quitó el algodón empapado y los bonos, empaquetando rápidamente el profundo trayecto de la bala con la gasa químicamente tratada. El cuerpo entero de Dominique se tensó rígidamente, con un gutural gemido rasgándose de la garganta de Dominique mientras los químicos ardían, pero Dominique no se apartó. Beatriz luego estrió el grueso vendaje de compresión firmemente a través del pecho de Dominique y bajo el brazo opuesto, asegurando la presión sobre la arteria cortada.
Sentándose hacia atrás en los talones, Beatriz se limpió una mezcla de sudor y sangre de la frente, dejando una marcada mancha carmesí en la piel pálida. Beatriz verificó el pulso radial. Era débil y filiforme, pero consistente. Dominique estaba estable. Por ahora. Me salvaste la vida, declaró Dominique con suavidad, con los ojos oscuros estudiando a Beatriz con un foco intenso y sin parpadear. El borde depredador en la mirada de Dominique se había suavizado en algo parecido al asombro. ¿Por qué? Yo invadí esta casa. Amenacé a tus empleadores. Soy un monstruo, Beatriz. Y sin embargo te lanzaste frente a una bala por una niña de cocina. Y ahora te desangras para salvarme. Beatriz miró hacia abajo el uniforme empapado de sangre, con las manos rechonchas temblando violentamente ahora que la descarga inmediata de adrenalina se desvanecía. Porque nadie más debería morir en esta casa, susurró Beatriz, con la voz quebrándose. Y porque sé lo que se siente estar completamente impotente. La mirada de Dominique se entrecerró. Dominique lentamente se empujó hacia arriba en una posición sentada contra la pesada puerta de acero, haciendo una mueca mientras los músculos protestaban. Tráeme esos libros de contabilidad, dijo Dominique, gesticulando hacia el escritorio de caoba. Los de cuero rojo. Para eso vine aquí. Harrington robó 20 millones de mi sindicato, lavándolo a través de empresas inmobiliarias fantasma. Necesito los números de cuenta. Beatriz se levantó a tropiezos, con las piernas temblando, y caminó hacia el escritorio. Beatriz agarró los pesados libros de cuero rojo, pero al levantarlos, un gran sobre de Manila resbaló de entre las páginas y se derramó en el suelo. El sello de cera se rompió, dispersando viejos documentos amarillos por el concreto. Beatriz se agachó para recogerlos, pero se congeló. El nombre impreso en negrita en la parte superior de un certificado de nacimiento captó la atención de Beatriz. Beatriz Kensington. El aliento de Beatriz se cortó en la garganta. Las manos de Beatriz temblaron mientras recogía el documento, seguido de una serie de escrituras de propiedad, pagos de seguros de vida y transferencias de acciones corporativas. La mente de Beatriz giró, intentando procesar la información imposible ante ella. ¿Qué es? Exigió Dominique, notando la repentina rigidez parálisis de Beatriz. Estos, tartamudeó Beatriz, con las lágrimas brotando en los ojos mientras apretaba los papeles contra el pecho. Estos son los registros de mi familia. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 20 años. No me dejaron nada. Tuve que dejar la enfermería. Me endeudé enormemente. Perdí el hogar. Tomé este trabajo porque era el único que proporcionaba alojamiento cuando vivía en el coche. La mente aguda de Dominique ensambló las piezas del rompecabezas al instante. Dominique se empujó de la puerta, tambaleándose levemente, antes de forzar las piernas a sostener el peso de Dominique y cruzó el cuarto para quedar junto a Beatriz. Dominique arrebató algunos de los documentos de las manos temblorosas de Beatriz, con los ojos escaneando la jerga legal. Una oscura y aterradora ira floreció en la pálida cara de Dominique. Tus padres eran dueños de Kensington Pharmaceuticals, gruñó Dominique, leyendo las fechas de transferencia de acciones. Richard Harrington era el director financiero. No solo me robó a mí, Beatriz. Malversó toda la fortuna familiar. Orquestó la quiebra de los padres justo antes de que murieran. Dominique miró un documento final, una transferencia de bienes falsificada. Y robó esta casa. Esta propiedad. Harrington Manor te pertenece legalmente a ti. La revelación golpeó a Beatriz como un golpe físico. Las rodillas de Beatriz cedieron y Beatriz se derrumbó contra el escritorio de caoba, sollozando incontrolablemente. Durante 6 años Beatriz había fregado los suelos de esta mansión, soportando los crueles insultos de Margaret Harrington sobre el peso, comiendo sobras en la cocina, creyendo que era una fracasada inútil y destituta, todo mientras dormía bajo el techo de la casa que legítimamente era suya, robada por el hombre que sonreía mientras le entregaba los miserables cheques de pago. Dominique se paró sobre Beatriz, una intimidante y ensangrentada sombra. Dominique extendió la grande y sin lesiones mano, gentilmente agarrando el mentón de Beatriz, forzándola a mirar hacia arriba. Seca las lágrimas, ordenó Dominique, con la voz vibrando de una promesa letal. Las lágrimas son para los débiles, y tú, Beatriz Kensington, eres la mujer más fuerte que he conocido. Dominique hizo una pausa. Te convirtió en sirvienta en tu propio castillo. Esta noche, lo recuperamos. Pesados y amortiguados golpes comenzaron a vibrar a través del techo reforzado del búnker.
Los sonidos amortiguados de explosiones tácticas y sostenido fuego automático resonaron por las paredes de concreto. Los hombres de Dominique habían llegado. El sindicato Costanza desmantelaba activamente la fuerza de seguridad privada de Richard Harrington arriba. Mis hombres están asegurando el perímetro, anunció Dominique, sacando un pesado radio de comunicaciones negros del cinturón. Dominique presionó el micrófono. Víctor, bóveda del subsótano. Trae las cargas de brecha. Salimos. Copiado, jefe, respondió una voz crepitante. Los hombres de Harrington están neutralizados. Tenemos al objetivo asegurado en el vestíbulo principal. Dominique guardó el radio y se giró hacia Beatriz. Beatriz estaba de pie más erguida ahora, apretando el grueso sobre de documentos robados contra el pecho como un escudo. La atemorizada y sumisa doncella había desaparecido. En su lugar estaba una mujer cuyos ojos ardían con una rabia justa recién encendida. ¿Estás lista para reclamar lo que es tuyo?, preguntó Dominique, recargando la pistola suprimida con un nuevo cargador con la mano buena. Destruyó mi vida, dijo Beatriz, con la voz espeluznantemente calmada, desprovista del temblor anterior. Se burló de mí. Me hizo pasar hambre. Robó mi familia. Entonces presentémosle las consecuencias de la arrogancia, respondió Dominique, con una oscura y sanguinaria sonrisa curvando los labios de Dominique. Un fuerte y metálico clonk resonó contra el exterior de la puerta de la bóveda, seguido de un siseo de chispas. Segundos después, los pesados cerrojos electrónicos se desactivaron con un fuerte golpe, y la gruesa puerta de acero se abrió de par en par. 3 hombres con equipo táctico entraron, con las armas bajadas en el momento en que vieron a Dominique. Jefe. El alto matón llamado Víctor asintió, con los ojos disparándose al vendaje de compresión ensangrentado. Necesitas un hospital. Tengo mi propia enfermera personal, respondió Dominique con sequedad, gesticulando hacia Beatriz. Escoltarnos arriba. Es hora de concluir los negocios con el señor Harrington. Se movieron de vuelta por las escaleras de piedra, pisando los escombros y el cristal roto que llenaban los pasillos. Beatriz caminó junto a Dominique, con el corazón palpitando, pero sin acobardarse. Los soldados del sindicato los flanquearon, creando una cuña protectora y fuertemente armada. Entraron al gran vestíbulo. La escena era irreconocible de una hora atrás. La araña de cristal había sido derribada a tiros, destrozándose por el mármol importado. Richard y Margaret Harrington estaban arrodillados en el centro del cuarto, rodeados por media docena de matones de Costanza. La rodilla destrozada de Richard estaba envuelta en un crudo y ensangrentado vendaje, y Richard lloraba patéticamente, suplicando por la vida. Cuando Richard vio a Dominique entrar al cuarto, la cara de Richard se drenó de todo color. Pero cuando los ojos de Richard se desplazaron y se posaron en la rechoncha y ensangrentada mujer de pie con confianza junto al jefe mafioso, la confusión de Richard se transformó en un pavor absoluto. «Costanza, por favor», aulló Richard, ignorando completamente a Beatriz. «Toma el dinero. Te giraré 50 millones ahora mismo. Solo deja que mi esposa y yo nos vayamos». Dominique lo ignoró. Dominique caminó lentamente hacia un gran sillón de terciopelo que había sobrevivido al fuego cruzado, bajándose pesadamente en él para descansar el hombro lesionado. Dominique casualmente descansó la pistola en la rodilla. «Me temo que el precio de la supervivencia ha subido, Richard», dijo Dominique con suavidad, con los ojos oscuros brillando de malicia. «Verás, mientras estaba en la bóveda, descubrí una lectura fascinante. Documentos relacionados con la finca Kensington». Margaret Harrington jadeó, cubriéndose la boca con manos temblorosas. Los ojos de Richard se dispararon frenéticamente por el cuarto. Yo no sé de qué hablas. Fue una adquisición legal. Mentiroso». La voz de Beatriz cortó el enorme cuarto, alta y autoritaria. Beatriz dio un paso al frente, dejando caer la pesada y encubierta fachada de la doncella invisible. Beatriz lanzó el sobre de Manila al suelo de mármol, directamente frente a Richard. Las viejas escrituras y las firmas falsificadas se derramaron por los azulejos manchados de sangre. «Orquestaste la ruina de mi padre», declaró Beatriz, mirando hacia abajo al patético millonario. «Robaste Kensington Pharmaceuticals. Robaste esta casa. Me forzaste a la pobreza mientras dormías en el dormitorio de mi madre. Y tuviste la audacia de hacerme fregar los suelos». Richard miró hacia arriba a Beatriz, finalmente conectando los puntos. «Beatriz, tú eres la legítima propietaria de todo lo que afirma poseer», interrumpió Dominique,
con la voz bajando a un registro letal. Dominique miró a Beatriz. La decisión es tuya, señorita Kensington. Robó tu reino. ¿Cómo deseas castigar al ladrón? Todo el vestíbulo quedó completamente en silencio. Docenas de endurecidos matones de la mafia observaban a la rechoncha y ensangrentada doncella esperando la orden de Beatriz. Beatriz miró a Richard Harrington, el hombre que la había atormentado durante años. Beatriz podía pedirle a Dominique que lo matara. Sería fácil. Pero Beatriz no era una asesina. Era una sanadora. Tómalo todo, ordenó Beatriz, con la voz resonando con una autoridad absoluta. Cada centavo en las cuentas offshore. Liquida los activos. Quiero que a él y a su esposa los echen a la calle con absolutamente nada, igual que él hizo conmigo. Que vea cuánto tiempo sobrevive en el mundo sin el dinero robado. Dominique sonrió, una expresión genuina de profundo respeto. Dominique miró a los matones. Oyeron a la señora. Vacíen las cuentas, luego échenlos por la puerta delantera. Si alguna vez pone un pie en esta ciudad, dispárenle a la vista. Mientras los mercenarios arrastraban a los gritones y sollozantes Harrington afuera hacia la noche tormentosa, Dominique lentamente se puso de pie. Dominique caminó hacia Beatriz, con los ojos oscuros suaves a pesar de la violencia que los rodeaba. Tu reinado comienza esta noche, Beatriz, murmuró Dominique gentilmente, apartando un rizo empapado de sangre de la frente de Beatriz. Ya no eres una sirvienta. Eres una reina. Dominique hizo una pausa, con la mirada cayendo a los labios de Beatriz antes de volver a encontrar los ojos de Beatriz. Y si alguna vez necesitas un ejército para proteger el reino, solo tienes que llamar mi nombre. Beatriz miró hacia arriba al despiadado jefe mafioso que acababa de devolverle la vida. En medio de la sangre, el cristal roto, y la devastación de la casa robada, Beatriz finalmente se sentía perfecta y maravillosamente segura. Beatriz sonrió, una radiante y hermosa expresión que iluminó el oscuro cuarto. Creo, susurró Beatriz con suavidad, que te voy a ver mucho, Dominique.